El comienzo de la vida como impresor. Desde niño fui aficionado a la lectura y todo el poco dinero que llegaba a mis manos lo invertía en libros. Complacido con el progreso del peregrino, mi primera colección fue de las obras de John Bunyan en pequeños volúmenes separados. Más tarde los vendí para poder comprar las colecciones históricas de Burton. Eran pequeños libros para capellanes y baratos. Eran 40 o 50 libros en total. La pequeña biblioteca de mi padre consistía principalmente en libros de divinidad polémica, la mayoría de los cuales leí, y desde entonces he lamentado a menudo que en un momento en el que tenía tanta sed de conocimiento no se hubieran puesto en mi camino más libros adecuados, ya que ahora estaba decidido a no ser clérigo. Leí Vidas de Plutarco y todavía pienso que ese tiempo se empleó con gran provecho. También había un libro de Dafoe titulado Ensayos sobre proyectos y otro del Dr. Matter titulado Ensayos para hacer el bien, que quizá me dieron un giro de pensamiento que influyó en alguno de los principales acontecimientos futuros de mi vida. Esta inclinación por los libros determinó finalmente a mi padre a hacerme impresor, aunque ya tenía un hijo, James, de esa profesión. En 1717, mi hermano James regresó de Inglaterra con una prensa y cartas para establecer su negocio en Boston. Me gustaba mucho más que el oficio de mi padre, pero seguía teniendo ganas de dedicarme al mar. Para evitar el efecto de tal inclinación, mi padre se impacientó por tenerme atado a mi hermano. Me resistí durante algún tiempo, pero al final me convenció y firmé el contrato cuando solo tenía 12 años. Debía servir como aprendiz hasta los 21 años, pero durante el último año se me permitiría recibir el salario de un oficial. En poco tiempo adquirí gran destreza en el negocio y me convertí en una mano útil para mi hermano. Ahora tenía acceso a mejores libros. El conocimiento de los aprendices de librero me permitía a veces tomar prestado uno pequeño que tenía el cuidado de devolver pronto y limpio. A menudo me sentaba en mi habitación a leer la mayor parte de la noche, en aquellas ocasiones cuando lo tomaba prestado por la noche y lo tenía que devolver por la mañana. Después de un tiempo, un ingenioso comerciante, Matthew Adams, con una bonita colección de libros y que frecuentaba nuestra imprenta, se fijó en mí. Me invitó a su biblioteca y me prestó amablemente los libros que quería leer. Me aficioné a la poesía y escribí algunas piezas. Mi hermano, pensando que podría ser útil, me animó y me puso a componer baladas de vez en cuando. Una de ellas se llamaba La tragedia del faro y contenía un relato del ahogamiento del capitán Werlach con sus dos hijas. La otra era una canción de marineros sobre la captura del pirata Teach, Barba Negra. Eran cosas miserables al estilo de las baladas de la calle Grove, y cuando se imprimieron me envió a la ciudad a venderlas. El primero se vendió de maravilla, ya que el acontecimiento era reciente y había hecho mucho ruido. Esto halagó mi vanidad, pero mi padre me desanimó ridiculizando mis actuaciones y diciéndome que los versificadores eran generalmente mendigos. Así que me libré de ser un poeta, muy probablemente uno muy malo. Pero como la escritura en prosa me ha sido de gran utilidad en el curso de mi vida y fue un medio principal de mi progreso, diré como en tal situación adquirí la poca habilidad que tengo en ese sentido. Había en la ciudad otro muchacho aficionado a los libros de nombre John Collins, con el que me relacionaba íntimamente. A veces discutíamos y éramos muy aficionados a debatir mutuamente, lo cual, por cierto, puede convertirse en un hábito muy malo, ya que a menudo hace a las personas extremadamente desagradables por la contradicción que es necesario para ponerlo en práctica. Y de ahí, además de agriar y estropear la conversación, es productivo de disgustos y tal vez de enemistades donde puede haber ocasión para la amistad. Yo me contagié leyendo los libros de disputa sobre religión de mi padre. Desde entonces he observado que las personas con sentido común rara vez caen en ella.
excepto los abogados, los universitarios y los hombres de todo tipo que se han criado en Edimburgo. Una vez, de alguna manera, se inició una discusión entre Collins y yo sobre la conveniencia de educar al sexo femenino en el aprendizaje y sus habilidades para el estudio. Él opinaba que era inadecuado y que no podían hacerlo. Yo tomé la posición contraria, tal vez un poco por la disputa. Él era naturalmente más elocuente, tenía una gran cantidad de palabras y a veces, como yo pensaba, me aburría más por su fluidez que por la fuerza de sus razones. Como nos separamos sin resolver el punto y no íbamos a volver a vernos durante algún tiempo, me senté a poner mis argumentos por escrito, que copié limpiamente y le envié. Él contestó y yo respondí. Habían pasado 3 o 4 cartas de un lado, cuando mi padre encontró por casualidad mis papeles y los leyó. Sin entrar en la discusión, aprovechó la ocasión para hablarme de la forma en que escribía. Observó que, aunque tenía la ventaja de mi antagonista en cuanto a la ortografía y la puntuación correctas, me quedaba muy corto en cuanto a la elegancia de la expresión, el método y la perspicuidad, de lo que me convenció con varios ejemplos. Me di cuenta de lo acertado de sus observaciones y desde entonces presté más atención a la forma de escribir y decidí esforzarme por mejorar. Por aquel entonces me encontré con un extraño volumen del Spectator. Era el tercero. Nunca había visto ninguno de ellos. Lo compré, lo leí una y otra vez y me encantó. Me pareció que la redacción era excelente y deseaba, si era posible, imitarla. Con esta idea, tomé alguno de los artículos y, haciendo breves alusiones al sentimiento de cada frase, los dejé reposar unos días y luego, sin mirar el libro, traté de completar los artículos de nuevo, expresando cada sentimiento inusuado de manera extensa y tan completo como había sido expresado antes, con cualquier palabra adecuada que tuviera a mano. Luego comparé mi Spectator con el original, descubrí alguno de mis errores y los corregí, pero descubrí que me faltaba una reserva de palabras o una facilidad para recordarlas y usarlas, que pensé que debería haber adquirido antes de ese momento si hubiera seguido haciendo versos, ya que la continua ocasión de encontrar palabras del mismo significado, pero de diferente longitud para adaptarse a la medida o de diferente sonido para la rima, me habría puesto en una constante necesidad de buscar variedad y también habría tendido a fijar esa variedad en mi mente y hacerme maestro de ella. Por lo tanto, tomé algunos de los cuentos y los convertí en verso, y después de un tiempo, cuando me había olvidado bastante de la prosa, los volví a convertir. A veces también confundía mis colecciones de pistas y después de algunas semanas me esforzaba por reducirlas en el mejor orden antes de empezar a formar las frases completas y completar el trabajo. Esto me sirvió para aprender el método de ordenación de los pensamientos. Comparando después mi trabajo con el original, descubrí muchos fallos y los enmendé, pero a veces tenía el placer de imaginar que en ciertos detalles de poca importancia había tenido la suerte de mejorar el método del lenguaje, y esto me animaba a pensar que posiblemente con el tiempo llegaría a ser un escritor inglés tolerable, de lo que era extremadamente ambicioso. El tiempo que dedicaba a estos ejercicios y a la lectura era por la noche, después del trabajo o antes de que éste comenzara por la mañana o los domingos, cuando me las arreglaba para estar solo en la imprenta, eludiendo en lo posible la asistencia común al culto público que mi padre solía exigirme cuando estaba bajo su cuidado y que de hecho seguía considerando un deber, aunque no podía, como me parecía, disponer de tiempo para practicarlo. Cuando tenía unos 16 años, encontré por casualidad un libro escrito por un tal Tryon, que recomendaba una dieta vegetal. Decidí seguirla. Mi hermano, al no estar todavía casado, no tenía casa, sino que se alojaba con sus aprendices. Mi negativa a comer carne me causaba inconvenientes y a menudo me reprendían por mi singularidad. Me familiaricé con la forma en que Tryon preparaba alguno de sus platos, como hervir patatas o arroz,
hacer budín apresurado y algunos otros, y luego le propuse a mi hermano que si me daba semanalmente la mitad del dinero que pagaba por mi pensión, me alojaría yo mismo. Aceptó al instante y pronto descubrí que podía ahorrar la mitad de lo que me pagaba. Era un fondo adicional para comprar libros, pero tenía otra ventaja. Mi hermano y los demás se iban de la imprenta a comer y yo me quedaba allí solo y despachando enseguida mi ligera comida, que a menudo no era más que un bizcocho o una rebanada de pan, un puñado de pasas o una tarta de la pastelería y un vaso de agua. Tenía el resto del tiempo hasta que ellos volvían al estudio. Y ahora fue cuando, al avergonzarme en alguna ocasión de mi ignorancia de los números, que había fallado 2 veces en el aprendizaje cuando estaba en la escuela, tomé el libro de aritmética de Cocker y lo repasé todo por mí mismo con gran facilidad. También leí los libros de navegación de Seller y Sherman y me familiaricé con la pequeña geometría que contienen, pero nunca avancé mucho en esa ciencia. Y por esta época leí a Locke on Human Understanding y El arte de pensar de los seres de Portal Royal. Mientras me esforzaba por mejorar mi idioma, me encontré con una gramática inglesa, creo que era de Greenwood, al final de la cual habían 2 pequeños esbozos de las artes de la retórica y la lógica, terminando esta última con un ejemplo de una disputa en el método socrático. Y poco después procuré las cosas memorables de Sócrates de Jenofonte, donde hay muchos ejemplos del mismo método. Me encantó, lo adopté, dejé mis contradicciones abruptas y mis argumentaciones positivas y me puse en el lugar del humilde preguntador y del escéptico. Y siendo entonces, por la lectura de Salisbury y Collins, un verdadero escéptico en muchos puntos de nuestra doctrina religiosa, encontré este método más seguro para mí y muy embarazoso para aquellos contra quienes lo usaba. Me deleité en él, lo practiqué continuamente y me volví muy hábil y experto en atraer a la gente, incluso de conocimiento superior. Hacía concesiones, cuyas consecuencias no preveían, enredándolos en dificultades de las que no podían salir y obteniendo así victorias que ni yo ni mi causa merecíamos siempre. Continué con este método durante algunos años, pero gradualmente lo abandoné, conservando solo el hábito de expresarme en términos de modesta desconfianza. Nunca utilicé, cuando avanzaba algo que pudiera ser discutido, las palabras ciertamente, indudablemente o cualquier otra que diera el aire de autoridad a una opinión, sino que más bien dije, concibo o aprecio que una cosa es así y así, me parece, o debería pensar que es así o así, por tales y tales razones, o me imagino que es así o es así, si no me equivoco. Este hábito creo me ha sido de gran ventaja cuando he inculcado mis opiniones y persuadido a los hombres de las medidas que de vez en cuando me he dedicado a promover, y como los principales fines de la conversación son informar o ser informado, complacer o persuadir, desearía que los hombres bien intencionados y sensatos no disminuyeran su poder de hacer el bien con una manera positiva y asumida. Esta manera rara vez deja de disgustar, tiende a crear oposición y a frustrar todos los propósitos para los que se nos dio la palabra, es decir, dar o recibir información o placer. Porque si quieres informar, una manera positiva y dogmática de exponer tus sentimientos puede provocar contradicciones e impedir una atención sincera. Si deseas informarte y mejorar con el conocimiento de los demás, y al mismo tiempo te expresas como si estuvieras firmemente fijado en tus opiniones actuales, los hombres modestos y sensatos que no aman las disputas probablemente te dejarán tranquilo en la posición de tu error. Y con tal manera, rara vez puedes esperar recomendarte a ti mismo para complacer a tus oyentes o para persuadir a aquellos cuya concurrencia deseas. Alexander Pope dice juiciosamente: hay que enseñar a los hombres como si no se les enseñara, y cosas desconocidas propuestas como cosas olvidadas, recomendándonos además que hay que hablar con seguridad y con aparente desconfianza, y podría haber acoplado a esta línea lo que ha acoplado a otra,
creo que con menos propiedad, porque la falta de modestia es la falta de sentido común. Si preguntas, ¿por qué menos correctamente? Debo repetir las líneas. Las palabras impúdicas no admiten defensa, porque la falta de modestia es la falta de sentido común. Ahora bien, ¿no es la falta de sentido común una disculpa para su falta de modestia? ¿Y no se mantendrían las líneas más justamente así? ¿Las palabras impúdicas no admiten más que esta defensa? Esa falta de modestia es una falta de sentido común. Esto, sin embargo, debo someterlo a mejores juicios. Mi hermano había comenzado en 1720 o 1721 a imprimir un periódico. Fue el segundo que apareció en América y se llamaba New England Courant. El único anterior era el Boston Newsletter. Recuerdo que algunos de sus hermanos le disuadieron de la empresa por considerar que no era probable que tuviera éxito, ya que a su juicio un solo periódico era suficiente para América. En este momento, 1771, hay no menos de 25. Sin embargo, siguió adelante con la empresa y después de haber trabajado en la composición de los tipos y la impresión de las hojas, me emplearon para llevar los periódicos por las calles a los clientes. Tenía algunos hombres ingeniosos entre sus amigos que se divertían escribiendo pequeñas piezas para este periódico, lo que le daba crédito y lo hacía más solicitado. Estos caballeros nos visitaban a menudo. Oyendo sus conversaciones y sus relatos de la aprobación con que eran recibidos sus periódicos, me entusiasmé con la idea de probar mi mano entre ellos, pero siendo todavía un muchacho y sospechando que mi hermano se opondría a imprimir algo mío en su periódico si supiera que era mío, me las ingenié para disimular mi mano. Por ello escribí un artículo anónimo y lo metí por la noche bajo la puerta de la imprenta. Lo encontraron en la mañana y se lo comunicaron a sus amigos escritores cuando llamaron como de costumbre. Lo leyeron, lo comentaron ante mí y tuve el exquisito placer de comprobar que contaba con su aprobación. Además, en sus diferentes conjeturas sobre el autor, no se nombraba a nadie más que a hombres de cierto carácter entre nosotros por su aprendizaje e ingenio. Supongo ahora que tuve bastante suerte con mis jueces y que tal vez no eran realmente tan buenos como yo los estimaba entonces. Sin embargo, animado por esto, escribí y transmití de la misma manera a la prensa varios artículos más que fueron igualmente aprobados, y mantuve mi secreto hasta que mi pequeño fondo de sentido común para tales actuaciones se agotó bastante. Lo descubrí cuando comencé a ser considerado un poco más por los conocidos de mi hermano, y de una manera que no le agradó del todo, ya que pensó, probablemente con razón, que tendían a hacerme demasiado vanidoso. Y tal vez esta sea una de las causas de las diferencias que empezamos a tener por aquel entonces. Aunque era un hermano, se consideraba a sí mismo como mi maestro y a mí como su aprendiz, y en consecuencia esperaba de mí los mismos servicios que prestaría a otro, mientras que yo pensaba que me rebajaba demasiado en algunas cosas que me exigía, ya que de un hermano esperaba más indulgencia. Nuestras disputas eran llevadas a menudo ante nuestro padre, y creo que yo tenía generalmente la razón, o bien era mejor abogado, porque el juicio era generalmente a mi favor. Pero mi hermano era apasionado y a menudo me había golpeado, de lo que me pareció extremadamente mal, y pensando que mi aprendizaje era muy tedioso, deseaba continuamente alguna oportunidad de acortarlo, que al final se presentó de manera inesperada. Uno de los artículos de nuestro periódico sobre algún punto político que ahora he olvidado ofendió a la Asamblea. Mi hermano fue detenido, censurado y encarcelado durante un mes por orden del presidente, supongo porque no quiso descubrir a su autor. Yo también fui llevado y examinado ante el Consejo, pero aunque no les di ninguna satisfacción, se contentaron con amonestarme y me despidieron, considerándome tal vez como un aprendiz que estaba obligado a guardar los secretos de su maestro.
Durante el confinamiento de mi hermano, que resentí mucho a pesar de nuestras diferencias privadas, tuve la dirección del periódico y me atreví a dar a nuestros gobernantes algunos roces en él, que mi hermano tomó muy amablemente, mientras que otros comenzaron a considerarme bajo una luz desfavorable, como un joven genio que tenía un giro hacia la difamación y el sado. El despido de mi hermano fue acompañado de una orden de la Cámara de que James Franklin no imprimiera más el periódico llamado New England Courant. En nuestra imprenta se celebró una consulta entre sus amigos sobre lo que debía hacer en este caso. Algunos propusieron evadir la orden cambiando el nombre del periódico, pero mi hermano, viendo inconvenientes en ello, finalmente concluyó que era mejor dejar que se imprimiera en el futuro con el nombre de Benjamin Franklin. Y para evitar la censura de la Asamblea, que podría recaer sobre él por seguir imprimiéndolo su aprendiz, se acordó de que se me devolvería mi antiguo contrato con un descargo completo en el reverso, para mostrarlo en alguna ocasión, pero para asegurarle el beneficio de mis servicios, debía firmar nuevos contratos para el resto del periódico, que debían mantenerse en privado. Era un plan muy endeble, sin embargo, se ejecutó inmediatamente y el papel continuó, en consecuencia, bajo mi nombre durante varios meses. Al final, al surgir una nueva diferencia entre mi hermano y yo, me encargué de hacer valer mi libertad, suponiendo que no se aventuraría a presentar los nuevos contratos. No fue justo en mí tomar esta ventaja, y por ello considero que fue uno de los primeros errores de mi vida. Pero la injusticia de ello me pesó poco, cuando estaba bajo las impresiones del resentimiento por los golpes que su pasión le impulsaba con demasiada frecuencia a propinarme. Por lo demás, no era un hombre desnaturalizado. Tal vez fui demasiado descarado y provocador. Cuando se enteró de que iba a dejarlo, se ocupó de impedir que consiguiera empleo en cualquier otra imprenta de la ciudad, recorriendo y hablando con todos los maestros, que en consecuencia se negaron a darme trabajo. Pensé entonces en ir a Nueva York, por ser el más cercano donde había una imprenta, y me sentí más bien inclinado a dejar Boston cuando reflexioné que ya me había hecho un poco odioso para el partido gobernante y por los procedimientos arbitrarios de la Asamblea en el caso de mi hermano, era probable que si me quedaba pronto me metiera en líos. Además, mis indiscretas disputas sobre la religión empezaban a hacer que la gente buena me señalara con horror como infiel o ateo. Me empeñé en ello, pero mi padre se puso del lado de mi hermano y me di cuenta de que si intentaba ir abiertamente, se utilizarían medios para impedírmelo. Mi amigo Collins, por lo tanto, se comprometió a gestionar un poco para mí. Acordó con el capitán de un barco de Nueva York mi pasaje, bajo la idea de que yo era un joven conocido suyo. Así que vendí alguno de mis libros para conseguir un poco de dinero. Me embarcaron en privado y como teníamos buen viento, en 3 días me encontré en Nueva York, a casi 500 kilómetros de casa, siendo un muchacho de solo 17 años, sin la menor recomendación ni conocimiento de ninguna persona del lugar y con muy poco dinero en el bolsillo.